La presentación será de tumores de mediastino. Mi nombre es David Smith, soy cirujano de tórax del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Italiano de Buenos Aires y quiero agradecer a nuestra fellow Micaela Raíces que colaboró en el desarrollo de esta presentación. Vamos a comenzar la charla con un caso clínico de un hombre de 32 años con antecedentes de seminoma hace 4 años, que recibió quimioterapia y se le realizó una orquiectomía y que presenta una lesión mediastinal en el control oncológico sistemático. En el interrogatorio se jerarquizan algunos episodios aislados de febrícula vespertina, decaimiento general y una disminución de la capacidad de realizar ejercicio físico. Se le pidió una tomografía y posteriormente se complementó ese estudio con un PET. El PET muestra una captación a nivel de la lesión. Ahí se puede observar la lesión eh, paracardíaca anterior, derecha, y en los cortes coronales se visualiza la lesión eh, derecha, el mediastino anterior. Algunas preguntas que pueden ser pertinentes para el desarrollo de la charla y el análisis del caso tienen que ver con qué diagnósticos diferenciales uno debería tener en cuenta, qué hallazgos clínicos podrían orientar a alguno de estos diagnósticos y cuál sería el procedimiento eventualmente que podría certificar la patología. Hay algunos conocimientos previos que después vamos a saber que deben tener para para poder integrar esta charla, pero el resto de los contenidos vamos a tratar de brindar conceptos en lo que es formas de presentación, el diagnóstico, laboratorio de imágenes básicamente, algunos diagnósticos diferenciales según la localización en mediastino anterior, medio y posterior, y básicamente tratamiento y algún abordaje quirúrgico. Con respecto a los conocimientos previos, es importante que ustedes tengan a este momento concepto de cuáles son los límites de los compartimentos del mediastino, qué estructuras están comprendidas en cada uno de esos compartimentos, porque seguramente cada uno de estos compartimentos, las estructuras que están contenidas, van a ser el origen de los tumores que se van a presentar, y la epidemiología y fisiopatología de estos tumores de mediastino. La forma de presentación habitualmente es un hallazgo, la mayoría de las veces por un estudio de control que puede ser prequirúrgico o a veces en el control de una patología preexistente. La mayoría de las veces los síntomas cuando se presentan pueden ser por efecto de masa o sistémicos. Los efectos de masa hacen relación a la compresión de estructuras, como puede ser la estructura cuando se comprime la tráquea, puede haber estridor o tos. Eventualmente también puede haber disnea o disfonía si hay compresión o compromiso de los nervios recurrentes o compromiso hemodinámico si uno presenta una compresión o infiltración de la vena cava generando un síndrome de vena cava superior. Como sistémicos, la fiebre y la sudoración son dos síntomas claves de linfoma de tipo B. Y hay algunos síndromes paraneoplásicos que se pueden presentar, por ejemplo, como por ejemplo la miastenia gravis en los timomas. Eh, es importante al momento de la evaluación, en la anamnesis, saber qué tiempo de evolución tienen los síntomas para poder valorar de cierta forma la tasa de crecimiento, de agresividad que tiene el tumor. La búsqueda de neuropatía siempre es importante porque puede hacer pensar en un linfoma, es decir, un paciente que presenta síndrome febril, presenta pérdida de peso, decaimiento general, sudoración nocturna. A veces esos pacientes, si uno encuentra una adenopatía y un tumor o una masa mediastinal importante, puede ayudar al diagnóstico oriental hacia una enfermedad linfoproliferativa.
Y no hay que olvidarse en los tumores germinales la posibilidad de que sea un tumor germinal y siempre tratar de hacer una evaluación de los testículos en los hombres. Desde el punto de vista del laboratorio, eh, el valor más importante está dado por los marcadores en los tumores germinales, es decir, la presencia de valores elevados de alfa-fetoproteína o beta-gonadotrofina coriónica son bastante orientativos, por ejemplo, para tumor germinal. Por otra parte, la presencia de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina en un paciente con una masa mediastinal de larga data y cuadros similar a una miastenia gravis hace pensar en que está en esa relación y a veces hay aumento de la LDH en los linfomas. Dentro de los estudios diagnósticos, la que mayor valor tiene es la tomografía computada con contraste. Nos permite brindar una buena aproximación con respecto a la ubicación, el tamaño, la relación, el compromiso de estructuras bencinas, las características del líquido, del tejido. La resonancia magnética tiene un uso relativamente limitado, básicamente para en algunos casos ver si hay compresión en grandes vasos o invasión, y tiene valor en los tumores de mediastinos posterior para evaluar el compromiso del canal o los agujeros de conjunción. Acá vemos algunas imágenes, la imagen típica en la radiografía que es de ensanchamiento mediastinal, que a veces puede estar reflejado con algunas lesiones de mediastino anterior, más típicas de un timoma. Vemos en la imagen superior derecha, o esta lesión más grande paracardíaca derecha, que tiene algún componente líquido, y acá uno podría pensar en un tumor quístico, un componente un poco más benigno eventualmente. Algunas lesiones más pequeñas, como la inferior central, que con tomografía con resonancia se ve la persistencia de esa misma lesión. El valor del PET tiene que ver con algunos tumores que uno sospecha agresividad. En general se utiliza la mayoría de las veces para evaluar los tumores linfoproliferativos, no solamente para evaluarlo al tumor, sino para después tener una evidencia de la respuesta al tratamiento. Hay tumores tímicos, hay timomas y carcinomas tímicos básicamente que también pueden captar con el PET. Otro estudio que no es tan frecuente, pero cuando uno lo sospecha, que son la gammagrafía con tecnesio, cuando uno sospecha tiroides ectópica o en bocio endotorácico, que la mayoría de las veces uno puede hacer el diagnóstico, a veces no es tan simple, y siempre en aquella sospecha de tumores germinales realizar una ecografía testicular. Acá vemos una masa de gran tamaño que correspondía a un linfoma. La biopsia es un método diagnóstico útil, diría que más útil, el lugar útil de la biopsia está en aquellos pacientes que tienen marcadores de tumores germinales muy elevados y la biopsia colabora para certificar el tipo de tumor. Esos pacientes reciben tratamiento de quimioterapia, reevaluación y después eventualmente si quedan lesiones residuales puede hacerse la resección. En general, la biopsia está indicada en aquellas masas que no son resecables, siempre y cuando uno no sospeche linfoma. En los linfomas hay que hacer una biopsia que sea incisional, si no se puede resecar, obviamente muchas veces no hay que hacer la resección en un linfoma, pero sí obtener bastante material tisular que sea representativo, es decir, que tenga celularidad suficiente como para poder hacer el diagnóstico. Por lo cual es útil tener en ese momento el patólogo presente para que nos confirme si las muestras que se están sacando tienen la celularidad suficiente.
Las biopsias, como decíamos, es útil hacerlas cuando no son resecables con alguna técnica que permite tener material tisular abundante. Se pueden hacer por mediastinoscopía y ahí es un método muy útil, o mediastinotomía, un método muy útil para realizar biopsias en tumores linfoproliferativos. Eh, Como hablábamos antes, muchas veces los diagnósticos diferenciales están en relación a los compartimentos que están comprometidos, si el compartimento superior, medio o anterior o compartimento posterior. Eh, el 50% de las masas de mediastino anterior en general están relacionados con el timo, la mayoría son timomas, aunque pueda haber algún carcinoma tímico. Menos frecuentemente algunas paratiroides ectópicas y en general esas paratiroides dan sintomatología. En el mediastino anterior también no es infrecuente la presencia de tumores germinales, es la ubicación extragonadal más frecuente de estos tumores y un porcentaje no menor son teratomas que tienen algún grado de potencial de malignización, por eso deben ser resecados. Los linfomas es una patología bien frecuente, más frecuente la variante nodular, la variante tipo de células B, y ahí uno tiene la opción de hacer una biopsia con aguja gruesa, pero muchas veces lo recomendable es hacer una biopsia quirúrgica y eventualmente también mandar parasitometría de flujo. En estos tumores no está indicada la resección porque requieren tratamiento sistémico. Los bocios o las tiroides ectópicas, la gran mayoría se abordan por vía cervical y no son tan frecuentes los casos en los que uno requiere una esternotomía o una resección por toracoscopía para su resección, pero si fuera necesario es una vía totalmente validada. Otras lesiones que uno debería tener en mente al momento de pensar los diagnósticos diferenciales en tumores de mediastino posterior son las adenopatías. Cuando se descarta el linfoma, la gran mayoría de estas adenopatías son metastásicas. Y por otra parte, los quistes broncogénicos de duplicación esofágica son bastantes se pueden hacer un buen diagnóstico con las imágenes. En el mediastino posterior, los más frecuentes son los tumores neurogénicos, la gran mayoría son schwannomas, que son fácilmente resecables, lo único que hay que considerar que no tengan un compromiso, que no hayan atravesado el agujero de conjunción, es decir, un compromiso del canal medular, porque ahí el abordaje tiene que ser combinado y primero tiene que resecarse el componente que compromete el canal medular. Dos palabras con respecto a los paragangliomas y los feocromocitomas. Son lesiones poco frecuentes, hay que considerarla a veces en niños y en aquellos pacientes que tienen hipertensión inmanejable. Entonces a veces no son sintomáticos, otras veces sí, y en esos pacientes que son sintomáticos es muy importante el manejo interdisciplinario de anestesiólogos, endocrinólogos, para la evaluación pre e intraoperatoria, porque son pacientes que requieren tratamiento medicamentoso muy agresivo en el intraoperatorio, porque la movilización de estas lesiones genera cuadros, crisis hipertensivas que pueden tener secuelas muy importantes. La resección quirúrgica, siempre hay que hacer una evaluación anatómica. Cuando uno va a abordar quirúrgicamente, aunque sea para un diagnóstico, pensar en aquellos pacientes con síndrome de vena cava. Los pacientes con síndrome de vena cava, primero el abordaje del acceso venoso es importante porque no siempre las drogas que pueden pasar por vía endovenosa a nivel de los miembros superiores pueden llegar bien a nivel sistémico, entonces eso hay que considerarlo. Y el otro detalle es que son pacientes que tienen una circulación colateral muy importante en los cuales la cirugía puede hacerse más laboriosa. También es importante considerar la compresión que puede producir estas lesiones en la vía aérea, sobre todo cuando el paciente está relajado
y hay algunas estrategias como más complejas como asistencia circulatoria que pueden colaborar en algunas situaciones. Desde el punto de vista quirúrgico, el abordaje puede ser por cirugía mínimamente invasiva, por TAC, por VATS, que puede ser uni o bilateral, una toracotomía posterolateral cuando está muy lateralizado, esternotomía, que es el gold estándar en general para lesiones de mediastino anterior, o cuando son lesiones muy grandes y que requieren un abordaje o un sostén hemodinámico, a veces toracoesternotomía tipo clamshell pueden ser incisiones de utilidad. Acá vemos dos incisiones útiles para este abordaje, la clamshell que está a su izquierda y a su derecha la esternotomía convencional. Y abajo el abordaje por VATS, que siempre es importante tener en cuenta la colocación de la posición del paciente para que el movimiento del instrumental sea cómodo y eficiente. Por último, tratando de integrar los pacientes que tienen diagnóstico de tumor mediastinal, sea por un incidentaloma o por algunos síntomas, etcétera, hay que hacer un hincapié importante en la evaluación clínica con anamnesis, laboratorio, descartar que sean tumores germinales con los marcadores, que no haya, si uno piensa en una lesión anterior que no puede ser un timoma que esté cursando con miastenia gravis, posteriormente evaluar con una tomografía, esa tomografía va a ver el tamaño, la consistencia, o sea, las características del tejido, la localización y sus relaciones, y ahí pensar en los diagnósticos diferenciales y por otra parte la posibilidad de resecabilidad. Si la sospecha en los diagnósticos diferenciales es una alta sospecha de linfoma, hay que tratar de tomar una biopsia con aguja gruesa o una biopsia quirúrgica, depende de las necesidades, y en ese momento hacer un tratamiento sistémico. Ahora, si uno no sospecha, piensa que no es un linfoma y es resecable, el abordaje quirúrgico se debe hacer con intención de resección completa y con un criterio curativo. Esto tiene la excepción de los tumores germinales que requieren inicialmente, por eso le decía la importancia siempre de tener marcadores tumorales, porque si los tumores germinales uno puede hacer una punción, los marcadores están elevados, ahí corresponde hacer un tratamiento sistémico, reevaluar la respuesta y cuando hayan bajado esos marcadores, si queda alguna lesión residual, es la que hay que operar. Por último, volviendo al caso clínico, ¿qué diagnósticos diferenciales deberíamos evaluar? Bueno, como hablamos, los diagnósticos diferenciales deberían ser, en este caso, un paciente que pueda tener un linfoma, que no sería tan frecuente, una recaída de su propio tumor y la eventualidad de esta pérdida de capacidad de ejercicio físico, había que descartar miastenia gravis. ¿Qué hallazgos clínicos orientarían el diagnóstico? Y bueno, el seminoma este no tenía marcadores tumorales, pero si los tuviera y hubiera un aumento, uno piensa que es el tumor germinal que ha recaído. Si aparecen adenopatías en otra parte del cuerpo, también es otra forma de orientarse, por ejemplo, para un linfoma. Y el diagnóstico que certifica la patología en este caso fue una cirugía que se hizo una toracoscopía del lado derecho y se hizo la resección completa de la lesión. Entonces, ¿qué era lo que correspondía? Y finalmente terminó siendo una recaída de su seminoma. Bueno, les agradezco mucho la atención y quedamos a disposición para cualquier inquietud. Muchas gracias.